presencia de Cristina Aliagas, una experta en estudios de nueva literacidad, y vamos a charlar sobre su trabajo en lo que respecta a identidades lectoras en adolescentes. Cuando quieras, Cristina. Muy bien, gracias. Buenas tardes desde la Universidad Autónoma de Barcelona. Antes de empezar, quería agradecer a David Poveda, coordinador del grupo Infancia Contemporánea, pues la invitación que hace unos meses me hizo para impartir este seminario en este mundo virtual en el cual ahora mismo estamos. Os tengo que confesar que es mi primer seminario cibernético, con lo cual estoy aprendiendo muchas cosas, sobre todo por la ayuda inconmensurable de Javier González, que me ha ayudado especialmente en la parte más técnica de manejo del programa que estamos usando. También quería saludar al público en general, que no os veo, pero especialmente a la profesora Marta Morgade y a todos sus alumnos y alumnas y, en fin, agradeceros el detalle de haber leído el artículo Las prácticas lectoras adolescentes. Lo que voy a intentar en 20-25 minutos aproximadamente es presentaros la investigación que he hecho durante los últimos 5 años, que se ha centrado en el desinterés lector de los jóvenes. Esta investigación empezó con un primer artículo, que es el que habéis leído, y finalizó en una tesis doctoral que defendí el año pasado, una tesis doctoral dirigida por dos profesores de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Daniel Casany y Josep María Castellà. Y bien, el origen de este trabajo está relacionado con un debate político, educativo y social muy intenso que se desencadenó en España a partir de los resultados que nuestros alumnos de secundaria obtuvieron en las pruebas PISA del año 2000. En esas pruebas, los estudiantes españoles de 15 años, no, esa diapositiva no, ahora no necesitamos diapositiva. Como os decía, en esas pruebas, los estudiantes españoles de 15 años obtuvieron unos resultados en comprensión lectora que los situaban por debajo de la media europea. Y en vista de estos resultados alarmantes, pues el Ministerio de Educación diseñó un Plan Nacional de Lectura que se desarrolló en 3 etapas sucesivas, desde el año 2001 hasta el año 2009, y realizó también una encuesta nacional titulada Los hábitos lectores de los adolescentes españoles. Una encuesta que tenía como objetivo conocer y cuantificar a través de la estadística los hábitos lectores de la población adolescente de 15 años de ese momento. Y una de las constataciones que más me impactó de ese informe, que se derivó de la encuesta, fue que el 38% de los adolescentes al final de la educación secundaria obligatoria eran lectores ocasionales y que más de un 26% de esos lectores eran lectores débiles o no lectores, es decir, que apenas leían o que no leían, ¿no? Con lo cual estábamos casi con un 60% de adolescentes que no tenían un hábito lector sólido al final de la etapa secundaria. De algún modo, esta investigación surgió de la reacción que me produjeron a mí estos resultados, que me llevaron a preguntarme sobre las historias personales, académicas y lectoras de estos jóvenes etiquetados en esa encuesta con la identidad de lectores débiles o no lectores. Que, por cierto, esas son unas categorías bastante problemáticas porque conciben a los lectores en parámetros pues estrictamente cuantitativos, ¿no? Según la cantidad de libros leídos, cuando en realidad sentirse o no sentirse lector o no ser lector es algo mucho más complejo que no está limitado solo al texto libro. En cualquier caso, esa encuesta me llevó a interesarme por cómo esos lectores débiles, pues cómo eran sus biografías, qué les había llevado a la apatía lectora, al desinterés lector, a las resistencias lectoras, cómo concebían la lectura, cómo concebían la literatura, cómo se veían a ellos mismos en relación con los libros, en relación con los lectores. Y bien, esas preguntas requerían un planteamiento pues, teórico y metodológico que me permitiera acceder a la voz, al discurso,
al pensamiento de esos jóvenes que yo quería estudiar. Y encontré en la tradición antropológica basada en la metodología etnográfica y en el estudio de caso, pues una aproximación que me permitía explorar la realidad lectora desde el punto de vista del lector, desde el punto de vista de esos adolescentes y por lo tanto entrar en ese territorio tan complicado de la subjetividad, de los discursos, de las ideologías, de las cosmovisiones sociales sobre la lectura. Bueno, eso por lo que se refiere a la elección metodológica que hice. A nivel teórico, ahora voy a estar un rato sin usar el PowerPoint. A nivel teórico me situé en un campo de estudio muy concreto, que quizás no es muy conocido en España, que se denomina los nuevos estudios de literacidad y que aglutina bajo esta denominación pues un conjunto de trabajos, de documentación y de descripción de las prácticas sociales contemporáneas de lectura y de escritura. El término literacidad es una traducción del concepto en inglés literacy, que hace referencia en una palabra, economía lingüística, a la lectura y a la escritura. Literacy, literacidad, significa leer y escribir. Los investigadores de los nuevos estudios de literacidad son antropólogos, generalmente formados en sociolingüística, que a finales de los años 80 se dan cuenta de una cosa muy interesante. Se dan cuenta de que la definición de lo que es leer en aquel momento pues se basaba en una concepción muy psicológica que no tenía en cuenta los aspectos más socioculturales que también están involucrados en el acto lector. Y a partir de ahí lo que hacen estos antropólogos de la lectura es salir al mundo, salir a la calle con cámaras fotográficas y grabadoras para observar, documentar y describir pues qué lee y cómo lee la gente en su vida, en sus casas, en el tren y ahora en Internet. A partir de los primeros trabajos de los nuevos estudios de literacidad, entre los que hay pues nombres como David Barton, James Paul Gee, Brian Street, pues van construyendo un marco teórico claramente sociocultural para estudiar la lectura y la escritura contemporáneas. Y ese marco teórico se articula a partir de 3 ideas nucleares que vertebran mi investigación y que voy a resumir muy brevemente. La primera idea es que leer y escribir no son solo un conjunto de microhabilidades cognitivas que una vez adquiridas el individuo, el lector las puede transferir a todos los contextos lectores, sino que son, leer y escribir son también prácticas, o sobre todo son prácticas sociales a través de las cuales la gente hace cosas con los textos, a través de las cuales la gente participa socialmente y construye identidades sociales. La segunda idea, que también es importante en mi trabajo de los nuevos estudios de literacidad, es que leer y escribir son prácticas cuyos valores han cambiado a lo largo de la historia de nuestra sociedad, lo que demuestra que leer y escribir son prácticas impregnadas de ideologías y también pues las concepciones que tenemos sobre el lector también están impregnadas de ideologías, ¿no? Y, con lo cual esto muestra que hay distintas maneras de leer y de ser lector. Y la tercera idea, que es importante en mi trabajo, es la concepción de los nuevos estudios de literacidad, que los humanos aprendemos a leer y a participar socialmente en la lectura en un mundo en el cual hay textos y hay prácticas letradas que son más dominantes, más prestigiosas y más influyentes que otras. A esas prácticas letradas socialmente más prestigiosas las denominan prácticas letradas dominantes. ¿Por qué? Pues porque han acumulado un capital simbólico, un prestigio social y porque generalmente están legitimadas por instituciones poderosas como es la escuela, y en cambio denominan prácticas letradas vernáculas a esas otras formas de lectura y de escritura que son privadas de los individuos, autogeneradas y que se suelen
escribir con una lengua no necesariamente estándar, ¿no? Esa diferencia se ve muy clara con dos ejemplos. El comentario de texto como instrumento de análisis de los textos literarios, pues sería una práctica letrada dominante porque tiene prestigio social y porque tiene una institución detrás, la institución escolar, y también los profesores y los críticos expertos están ahí detrás y dicen cómo se deben hacer estos comentarios de texto. Y en cambio una práctica letrada vernácula pues sería leer el periódico de deportes o una revista o chatear con un amigo, escribir un blog de poesía, ¿por qué no? O un diario personal. Bueno, pues mediante esta terminología que tiene sus problemas, porque cualquier dicotomía pues es problemática, lo que dicen estos antropólogos de la lectura es que estas formas de leer y de escribir conviven en tensión. Las prácticas lectoras dominantes y las vernáculas. Especialmente conviven en tensión en el caso de los adolescentes, porque en las aulas tienen que aprender a dominar las prácticas de lectura y de escritura prestigiosas, pero simultáneamente participan en muchas otras prácticas letradas vernáculas, porque se escriben cartas, están en el Facebook, chatean. Y esas tensiones tienen un impacto importante en cómo construyen sus identidades lectoras y cómo es su comportamiento lector. Bueno, entonces, desde este posicionamiento sociocultural de los nuevos estudios de literacidad, lo que hice fue un trabajo de campo etnográfico con 4 adolescentes que formaban parte de un mismo grupo de amigos de un instituto muy céntrico de Barcelona, clase social media. El objetivo de este trabajo de campo, que empecé en el año 2007 y que terminé en el año 2010, fue explorar el rol que la lectura tenía en la vida de estos 4 adolescentes que desde la clase de lengua y de literatura, tanto los profesores como sus compañeros los posicionaban con etiquetas como lectores débiles, malos estudiantes, chicos o amigos a quienes no les gustaba leer. Los objetivos del trabajo de campo que se fueron definiendo a lo largo de esos 3 años fueron los siguientes. En primer lugar, pues lo que yo quería hacer era documentar las prácticas letradas de esos adolescentes dentro y fuera del ámbito académico. En segundo lugar, quería contrastar su punto de vista personal sobre esas prácticas lectoras que yo podía documentar con el objetivo de ver cómo participaban o cómo se resistían a participar en esas prácticas letradas en distintos contextos de su vida social. Y en tercer lugar, quería intentar explicar interpretativamente los procesos de apropiación de la cultura letrada de estos chicos, siempre en relación con el proceso de construcción de las identidades letradas y teniendo en cuenta su propia vida y las esferas sociales y culturales que estos adolescentes habitaban como adolescentes. Bueno, entonces, como se ve en la siguiente diapositiva, ahora sí, pues con estos objetivos lo que hice fue documentar durante 3 años las prácticas y las identidades lectoras de Arnau y de sus amigos en distintos contextos sociales que eran relevantes en sus vidas. Pude documentar algunas de sus prácticas en el instituto, que está en rojo, que fue el contexto en el cual encontré pues, el núcleo de sus resistencias lectoras. Pero también documenté qué leían estos chicos, qué leían y qué escribían en otros contextos al margen del instituto. Contextos en los que eran lectores, pero de textos que no formaban parte del canon, de ese canon académico y literario del aula. Los contextos que fui explorando fueron la familia, donde documenté algunas prácticas lectoras que implicaban a distintos miembros de la familia, en el entorno laboral, donde vi cómo algunas de las prácticas escolares, como por ejemplo hacer un resumen o hacer un esquema, y que estos chicos pues detestaban hacerlas en clase, pues cómo las recuperaban en ese contexto para trabajar mejor. Por ejemplo, Arnau trabajó en la tienda Nespresso vendiendo cafés, tenía que hablar pues de una manera sofisticada, formal, tenía que saberse todos las características de los cafés, y lo que hizo fue pues hacerse un conjunto de esquemas y de resúmenes a partir del manual de la Nespresso. Entonces también documenté qué leían y qué escribían relacionado con sus prácticas de ocio, muy vinculadas al mundo del fútbol, del básquet y de los juegos de rol.
También documenté qué leían y escribían en la red social en papel, porque bueno, en esa época, de los 13-14 hasta los 17 años, va ahí como una eclosión de estos papelitos que corren por las clases, cartas que se escriben con las chicas, cartas de flirteo, poesías, diarios compartidos, y bueno, todo eso lo documenté también. Y también documenté pues qué hacían con la lengua y con la literatura en los Facebooks y en los blogs. Y bueno, como algunos ya conocéis Arnau, vamos a pasar ahora os mostraré algunos datos, y ahora ya no necesito el PowerPoint. Como algunos ya conocéis a Arnau, que es el protagonista del artículo que habéis leído, lo que voy a hacer es ahondar en su caso a partir de algunos ejemplos que os voy a mostrar y que creo que ponen sobre la mesa esas tensiones en el proceso de construcción de su identidad lectora. Tensiones entre cómo se veía él como mal lector en la clase de lengua y literatura y los usos de los textos y de la literatura que hacía en otros contextos de su vida. Me voy a centrar en su caso. Bueno, como sabéis, Arnau en el contexto del instituto había asumido la idea de que leer era algo aburrido, un ejercicio muy individual, muy pautado, muy costoso, y esa representación en parte la había construido por la cantidad de experiencias en el aula de leer textos literarios y poéticos mediante ese instrumento de comprensión que es el comentario de texto, ¿no? que requiere pues un análisis muy meticuloso y muy crítico de los textos, ¿no? Y que de algún modo inhibe la lectura más subjetiva, la lectura desde la experiencia individual. Él había llegado a la conclusión que en el contexto de la escuela lo más importante era poder hablar de los libros o de los textos que se leían en el aula y que se evaluaban, de manera que Arnau invertía mucho tiempo buscando información sobre los libros, hablando con sus compañeros, con la chica más lista de la clase, con los profesores, buscando en internet información. Y bueno, ese era Arnau en el instituto, dando sentido a la lectura a su manera, ¿no? Resistiéndose a leer desde la posición de estudiante. Desde esa posición de estudiante, Arnau se sentía, como habéis visto en el artículo, muy desconectado de los libros, de la literatura, pero, sin embargo, ese mismo Arnau, desde la posición de fan del Barça, había construido un hábito lector sólido de prensa deportiva, como podéis ver en la diapositiva siguiente. Esa afición por el fútbol, en su caso, pues se inicia en el contexto de una tradición familiar en la cual los miembros de su familia están muy conectados con los discursos orales y los discursos escritos derivados del mundo del fútbol, como periódicos deportivos, los programas televisivos del mundo del fútbol, etcétera. Y eso se debe a que su abuelo, el padre de su madre, formaba parte de la dirección de una sección del Barça, de la sección de handball del Barça. Y bueno, Arnau empieza, describiendo esa práctica letrada vernácula en el contexto familiar, Arnau empieza ya de muy pequeño hojeando los periódicos con su madre, por lo tanto ahí tenemos relación con otras personas. A los 12-13 años se convierte en el responsable de ir a comprar cada día el periódico, el Sport, y de llevarlo al núcleo familiar y de hacerlo circular entre su madre y su hermano. A los 15-16 años pasa de leer el periódico en el contexto familiar con su familia a ir a bares, él solo o con sus amigos, y leer dos periódicos, el Sport y el As, con lo cual empieza a entender que las noticias de la prensa deportiva son ideológicas, son sensacionalistas. Por ahí tenéis una foto de Arnau leyendo en un bar. A los 17 años se produce un salto del periódico deportivo al libro y empieza a leer biografías de los jugadores y de los entrenadores que le gustan. Y a los 18 años deja el instituto, no termina el bachillerato y se va a un módulo profesionalizador
para estudiar educación física, con lo cual sustituye una identidad que él tenía proyectada de ser periodista deportivo, la sustituye por otra identidad de ser profesor de educación física en una escuela, ¿no? Una identidad con la cual sigue teniendo mucho sentido pues toda esta historia y esta práctica esta práctica lectora de lectura de periódicos. ¿Qué es interesante? Lo interesante y lo distinto a lo que sucedía en el instituto es que Arnau, leyendo el periódico deportivo, mantiene una tradición familiar, refuerza las relaciones humanas con los miembros de su familia y además alimenta su objetivo de vida, que en aquel momento era pues ser periodista deportivo y que ahora es ser profesor de educación física en una escuela. Bueno, como os dije antes, no sé cómo voy de tiempo, también estudié las prácticas y las identidades lectoras de Arnau y de sus amigos en otros contextos sociales. Ahora pasamos a otro contexto. Uno de esos contextos que también estudié fue la red social y encontré una actividad lectora bastante activa que estaba inserida en prácticas de escritura vernácula. Con lo cual también analicé pues, las relaciones de Arnau con la literatura desde su escritura social o desde su escritura vernácula. Porque Arnau, como he dicho antes, pues escribía cartas formales y largas con sus amigos, sobre todo porque había uno, Ferran, que su padre era alemán y entonces pues se iba a los veranos y se escribían cartas. También a veces pues se hacían dedicatorias, sobre todo en los blogs. Arnau también había escrito un diario compartido con una de sus novias y muchas veces también escribía lo que él llamaba mis textos, que eran pues escritos íntimos y privados. Por ejemplo, me dejó analizar uno que es muy bonito, que se titula En un rincón de mi mente, que lo estáis viendo en esa diapositiva. Y ese texto lo escribió un día en clase cuando decidió dejar el bachillerato. Tomó esa decisión y entonces en la clase se puso a escribir. Y entonces, pues en ese texto vemos algunos fragmentos de este texto. Por ejemplo, dice: me dejo la mano llevar por el papel y la poca punta del lápiz, que es el simbolismo de una vida, ¿no? Muy poético, muy filosófico, ¿no? Estaba en una clase, pero él estaba escribiendo esto. Luego otra frase: en medio de una clase donde cada uno es un mundo, ahora que levanto cabeza y miro a mi alrededor y nadie sabe lo que pienso ni escribo, me siento una persona sentada en un tamburete de un instituto, ¿no? Bueno, es bonito, ¿no? Pero para que veáis que Arnau, a quien no le gustaba la literatura, en un momento importante de su vida escribió este texto que conectaba con muchos de los recursos literarios, poéticos, incluso con el discurso filosófico. Y bueno, a Arnau, bueno, en realidad ese no era el texto que os quería mostrar, pero he aprovechado porque es interesante. El texto que os quería mostrar es otro que escribió desde la posición de chico romántico enamorado, que hay alguna cosa que digo en el artículo. Arnau me explicó, sí, esa de Tic Tac. Arnau me explicó que estaba enamorado de una chica y que habían salido a cenar y que habían estado toda la noche solo hablando, y que cuando llegó a casa, para gestionar todos esos sentimientos que sintió, pues se puso a escribir un texto que tituló Tic Tac, palabras de un adolescente. Él explica cómo se desencadenó esta situación de escritura vernácula en este fragmento que podéis leer, y cómo fue a partir del estímulo del tic-tac del reloj de su habitación. Dice: puse tic-tac en ese texto porque me acuerdo que cuando llegué, no sé, estaba todo en silencio y tenía el despertador al lado y yo escuché un rumor, tic-tac, ¿sabes? El despertador, ¿no? Y por eso puse tic-tac y dije, bueno, pues escribiré, ¿sabes? Después vi lo que estaba diciendo y la edad que tenía y todo, pues añadí palabras de un adolescente, porque es lo que soy, ¿sabes? Es un texto como poético que me curré para decir bien lo que sentía. Bueno, el texto está escrito en catalán, lo podéis ver en la siguiente diapositiva, y este será el último
ejemplo que os muestro, y empieza, está escrito en catalán, lo traduzco, empieza así: sé que cada segundo de esta vida no está desaprovechado porque pienso en ti. El tic-tac del reloj marca la pauta de forma de vida de todo el mundo. Y entonces se pone a reflexionar sobre el amor. Y bueno, con ese texto va reflexionando sobre lo que siente y también sobre el acto de escribir, porque está escribiendo, y el texto termina con esta reflexión: aunque sea incapaz de poderme explicar en una sola hoja, porque veo que se acaba, no sé por qué tenía esta idea que tenía que escribir en una sola hoja, sé que dentro de mí tengo la solución a todo y la explicación incoherente de no saber usar las palabras que quiero para decir que me siento bien en este momento y que te quiero, ¿no? O sea, el texto finaliza en esas palabras que no le dijo a esa chica esa noche mientras cenaban. Lo que vi analizando todos estos textos vernáculos fue que en momentos de su vida, tanto Arnau como sus amigos, en momentos de su vida que percibían como importantes, una dedicatoria, una despedida, una decisión, una declaración de amor, en esos momentos optaban por expresarse por escrito. Y no solo eso, sino que su escritura tendía a conectar con los recursos lingüísticos, discursivos y retóricos del registro lingüístico más formal o más literario. A veces, como habéis visto en estos dos textos, también pues el discurso conecta con el discurso poético, literario, y bueno, y todo esto pues me permitió estudiar el concepto de identidad lectora relacionado con la escritura vernácula. Bueno, aquí es importante decir que estos textos probablemente no pasarían una evaluación escolar porque muestran ciertas ambigüedades, hay anacolutos, hay errores ortográficos, pero nos muestran que la escritura vernácula adolescente, de la cual no sabemos prácticamente nada, se acaba convirtiendo en un contexto no académico desde el cual los estudiantes se apropian, no desde la posición de estudiantes, sino como personas y a su manera y con su lengua, se apropian de los recursos y de los valores de esos géneros canónicos de la cultura dominante que se estudian en el aula. Bueno, esos son los ejemplos que quería compartir con vosotros y paso ahora a apuntar en muy rápidamente, para que tengamos tiempo de charlar después, algunas de las conclusiones de este trabajo que creo que de algún modo muestra algunas cosas. Por un lado, creo que muestra que el desinterés lector de adolescentes como Arnau está muy ligado a la posición social y al rol de ser estudiante. Creo que también muestra estos datos, este trabajo, que esas resistencias lectoras están bastante conectadas con esos textos literarios que se privilegian en el contexto escolar, ¿no? La literatura canónica, que también tienen que conocer. Y también creo que este estudio pues, muestra que ese desinterés lector se construye no solo por causas de dificultades psicológicas o de comprensión de los textos, sino que hay detrás pues, causas educativas más globales. Y por el otro lado, creo que este estudio etnográfico también muestra que la motivación y la implicación de los adolescentes con la lectura crece cuando la lectura está inserida en prácticas sociales concretas, como por ejemplo formar parte de una comunidad de fans del deporte. Cuando está inserida en una práctica social, entonces los adolescentes leen más. Y también la motivación y la implicación de los adolescentes también crece cuando la lectura está vinculada a la escritura, a la expresión personal, y sobre todo cuando la lectura contribuye al desarrollo de otras identidades sociales o profesionales. Bueno, creo que me he extendido mucho. Tenía también otra conclusión para explicarla, explico muy rápido. Y está relacionada con la siguiente diapositiva, y es lo último, con esto termino la presentación. Bueno, vale. Otra
de las cosas que intenté hacer en esta tesis doctoral fue hacer una abstracción de los datos para hacer una definición algo más sistemática de cómo se construyen las identidades lectoras, porque hay trabajos, por ejemplo, como los de Rosy Banich, Writing and Identity, ¿no?, que analizan los conceptos de identidad en la escritura, pero no hay, o yo no encontré trabajos que intentaran teorizar el concepto de identidad lectora. Entonces, intenté hacer esta sistematización, definí la identidad lectora como un punto de vista ideológico y emotivo ante la cultura lectora, un punto de vista que yo veía pues como resultado de la historia personal de cada individuo, de su interacción con personas, instituciones, discursos y prácticas letradas, artísticas y culturales. Y esa fue la definición a la que llegué, y también generé este diagrama que está en catalán, perdón, no he tenido tiempo para traducirlo, pero lo que intenta es detectar y relacionar algunos de los elementos principales que después de este estudio de campo etnográfico pues me parecieron estructuradores del proceso de construcción de la identidad lectora, que serían estos elementos: las prácticas letradas dominantes de cada comunidad, porque controlan las representaciones sociales sobre lo que se debería leer, cómo y por qué. También las prácticas letradas vernáculas, no oficiales, esas que cada individuo desarrolla al margen del canon. Luego la suma de eventos letrados ¿no?, en los cuales pues cada individuo participa a lo largo de su vida, ¿no?, que se van sumando dentro y fuera del contexto académico. Otro elemento importante que era interesante a tener en cuenta para teorizar sobre cómo funciona el concepto de identidad lectora, cómo se construyen, era la interacción social con los otros, que es el punto, ¿no?, la interacción social es el punto en el cual se negocian las identidades. Los otros te posicionan y tú pues aceptas o modificas esas identidades. Luego las creencias y los valores que los individuos vamos forjando sobre la lectura y los lectores, que están condicionados por esa interacción social, por esa suma de eventos y por esas prácticas letradas dominantes y vernáculas en las cuales participamos, y los conocimientos que vamos adquiriendo sobre los textos también era un punto interesante. Y con esto acabo, todos estos elementos que funcionan simultáneamente y en procesos iterativos, pues se enmarcan en un contexto más amplio en el cual la identidad de cada individuo se va construyendo y matizando en relación con su historia de vida lectora y el futuro que se imagina. La identidad que proyecta en el futuro, lo que quiere ser, ¿no?, que es una idea que bebe directamente de los trabajos de Dorothy Holland y David Barton. Y creo que he hablado mucho. Esto es lo que quería compartir con vosotros. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Creo que he quitado que he activado el audio, ¿verdad? Bueno, sí. Muchísimas gracias. Creo que es espectacular la presentación, todo el tiempo, y además no le ha sobrado ni un segundo. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Y creo que empezamos en primer lugar con una intervención de David, y así damos tiempo a que la gente de la sala se vaya incorporando, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Se me oye, ¿no? Oye, enhorabuena. Me ha interesado muchísimo, me gustó mucho la presentación, que ha ampliado cosas que hemos leído, efectivamente, pero ahora les ha dado vida y les has dado datos y ejemplos, así que eso creo que ha sido riquísimo. Yo tengo dos preguntas, una un poco más concreta y otra un poquito más de reflexión, digamos. La primera es, aunque digamos esta es la pregunta siempre instrumental y práctica, claro, tú en el fondo, aunque sea indirectamente o por omisión, estás derivando posibles implicaciones pedagógicas. Entonces, mi primera pregunta sería, aunque no es el centro de tu trabajo, igual no es algo que te interese, digamos, ¿qué podríamos entonces reformar en la práctica pedagógica de la enseñanza de la lengua, de la literatura, etcétera, en secundaria para desatar esta tensión y resolver este problema y recuperar lecturas vernáculas y formas de aproximarse a la lectura que están existiendo y que
el sistema educativo ha decidido eliminar, ¿no? Y con las consecuencias que vemos que tiene personajes como Arna. O sea, esa sería una primera pregunta así central. Y la segunda, ¿te hago las dos y luego comentas o...? Como quieras. Vale, si quieres... Te hago las dos y luego vale. ya eliges y como quieras. Vale. Y la segunda ya es más del análisis de los datos, ¿no? A mí cuando has puesto los ejemplos, entonces tenemos efectivamente un conjunto de escrituras y formas de aproximarse a los textos, etcétera, vernáculas, pero que, como tú has dicho, recuperan y reproducen elementos del canon, ¿no? Del canon poético, literario, etcétera. Entonces, pero en alumnos que se supone que rechazan, ¿no? Que se alejan, que sistemáticamente, explícitamente dicen que pasan de ese canon. Entonces, a mí la pregunta es, entonces, ¿pero dónde viene que lo están incorporando? Aunque dicen que no leen, de hecho, reproducen las formas de poesía o las formas de expresión poética, que son las convencionales, que se supone que no leen. Entonces yo creo, me imagino que será mi hipótesis sería que participan en un contexto cultural que participa de ese canon, ¿no? Que no es ajeno, ¿no? En términos de clase o ideología, o grupo cultural o grupo lingüístico, etc. Entonces, era simplemente qué pasaría si fueran adolescentes culturalmente mucho más alejados del canon cultural. Si nos encontraríamos eso, ¿no? Por ejemplo. Vale. Vale, respecto a la primera pregunta sobre las implicaciones pedagógicas de lo que se desprende de este trabajo, bueno, la pregunta era qué podemos hacer, ¿no? Desde el aula, desde las prácticas de aula. Y claro, yo, como tú decías, no es el centro de mi trabajo es mucho más descriptivo, pero lo que pienso es que sería interesante e importante incorporar en las prácticas de aula en las que se trabaja la literatura, incorporar prácticas vernáculas, ¿no? Desde, por ejemplo, pues, no sé, fanfics, que hay adolescentes que escriben fanfiction, por ejemplo, pues hacer algún ejercicio, incorporar también contextos de escritura, porque hemos visto que esa motivación lectora también crece cuando está relacionada con la escritura social, ¿no? Por lo tanto, también incorporar pues la escritura y sobre todo usar lo vernáculo, o sea, introducir en el aula textos vernáculos conociendo sus experiencias, ¿no? El problema es que no sabemos cómo es su mundo, no sabemos qué leen afuera, qué hacen, no sabemos si leen fanfiction o si juegan a rol o tal, ¿no? Entonces, elegir esos textos vernáculos pues tiene su problemática. Pero la idea sería incorporarlos no para que sean el objetivo de esas clases que están marcados por un currículum donde nos dicen que los adolescentes tienen que aprender pues y leer otros textos más canónicos, sino para que sirvieran de puente, ¿no? Para que sirvieran para trabajar, para motivar a esos adolescentes a leer esos textos más canónicos. Y por lo tanto también reducir ese enfoque muy historicista, ¿no? Que hay en las clases de lengua y de literatura. Esa es la primera pregunta, no sé si te sirve. Sí, lo vernáculo como puente, ¿no? Sería esa idea, como estímulo o como... Sí, porque... Y luego la segunda pregunta era sobre el análisis de los datos y de dónde venía, ¿no? Que estaban incorporando ese discurso filosófico, literario. Y claro, ellos eran lectores que se resistían a leer en el aula, pero estaban en el aula, aunque ¿no? Y habían tenido experiencias mínimas con la lectura, habían leído fragmentos del Quijote en el aula, habían oído el profesor hablando, ¿no? O sea, todo eso lo habían ido incorporando, ¿no? Aunque habían leído poco, pero la idea es que lo habían ido incorporando también por la música. También, sí, en estos textos vernáculos también había muchas frases de canciones de grupos que ellos escuchaban, ¿no? Por lo tanto, ahí la música pues también tenía alguna... Por ejemplo, hay un texto era una poesía de Machado, ay, no me acuerdo.
Sí, exacto. Una canción, por ejemplo, de Melendi que le gustaba mucho a Arnau, un tipo diferente, y era era básicamente una reproducción del poema Retrato de Machado, ¿no? Y él se la sabía de memoria y salen cosas, ¿no? Por ahí en sus textos. Y claro, él no sabe que está apropiándose de un poema de Machado a través de la voz de Melendi, ¿no? Bueno, entonces si queréis ya os lo pasaré. Bueno, perfecto. La música también sería otro elemento vernáculo, ¿no? Para hacer de puente en las aulas. Vale, ¿sí? Muchas gracias. Deja pasar a los alumnos que están aquí. Vale. Bueno, hola Cristina, soy una compañera, me llamo Adriana, de Marta. Mi pregunta es más en cuestión a curiosidades, no a la investigación en sí misma. Y cuando te referiste a lo de que Arnau abandonó el bachillerato para hacer un módulo, quería preguntarte si, en tu opinión, crees que el hecho de que los compañeros le considerasen como mal alumno y mal lector, perdona, y mal estudiante haya influido en el hecho de que él se vaya a estudiar un curso formativo. Sí, esa es una pregunta interesante. De hecho, lo que marcó fue más que le acababan de dar las notas, que no lo he explicado. Le acababan de dar las notas y había suspendido, y eso significaba que en primer de bachillerato tenía que volver a repetir, y era la tercera vez que tendría que repetir en el sistema académico, con lo cual, bueno, vio que ahí no estaba funcionando. De hecho, no sé si me estás oyendo, pobre. No sé. De hecho, ¿sí? ¿Me habéis oído o no? ¿Sí? Vale. De hecho, bueno, el salto de cuarto de la ESO a primero de bachillerato ya fue porque cambió un poco de actitud, y los profesores, bueno, hicieron un poco así, ¿no? Entonces, yo creo que el detonante que le llevó a decidir dejar el bachillerato fueron más las notas, ¿no? Pero bueno, sí, que en el aula también sus compañeros y los profesores pues no lo vieran como un buen estudiante le afectó, ¿no? Porque es un chico pues con ego y tal. Y entonces yo creo que con retrospectiva creo que tomó una muy buena decisión, ¿no? Porque él tenía un interés relacionado con el mundo del deporte, él quería ser periodista deportivo y no lo podía realizar desde el bachillerato, eso no funcionaba, ¿no? Con lo cual ahora pues ha institucionalizado de otra manera, a través de un módulo, de unos estudios profesionalizadores, ese interés. Bueno, Cristina, muchas gracias. Le paso a mi compañera. Vale. Vale. Qué bajito, ¿no? Hola Cristina, soy Verónica, Hola. Otra compañera de la Universidad Autónoma. Bueno, nosotros habíamos leído esta lectura sobre Arnau y bueno, una de las primeras cosas que a mí se me pasó por la cabeza cuando empecé a leer la lectura es, bueno, este chico no es un poco vago, o no se ajusta a los cánones, o no pasa por el aro como hemos hecho el resto de las personas. y entonces pues me planteo eso, si hasta qué punto lo que habías hablado de introducir lecturas más vernáculas como puente para esas lecturas que todo el mundo nos hemos tenido que leer, pues que no sé cuánto favorece a eso, que empezamos a coger gusto por esas lecturas. Yo creo que cojamos gusto por ellas, primero parte del profesor y la motivación que nos dé él. Luego también me parece muy importante la forma que tiene de plantear la selectividad los exámenes. En cuanto a preguntas sobre comentarios de texto de la Casa Bernal de Alba, pues todas esas lecturas, que no sé cómo se podría cambiar eso para evitar que personas como Arnau, que sí tienen una fuerte motivación para llegar a ser periodista, que es lo que realmente le gusta, y que se ha encontrado con esta historia de que sus gustos no coinciden con lo que debería hacer, pues facilitarle eso o no sé. Me parece muy difícil cambiarlo todo. Sí, tienes mucha razón, ¿eh? De hecho, yo me lo estoy mirando desde la antropología, ¿no? Y entonces también
pues decir que se puede hacer en el aula, pues la verdad es que me queda un poco lejos, ¿no? Yo creo que estos estudios son interesantes para que luego pues los profesores los lean y ellos cambien desde dentro las cosas, ¿no? Si creen que esto es interesante. Entonces, coger gusto a través de lo vernáculo. Yo creo, pero te lo digo muy alejada del mundo del aula, o sea, desde mi mirada de investigadora, desde la antropología y eso. Yo creo que sí, que introducir lo vernáculo alimenta, hace visibles identidades lectoras que no son visibles en el aula, en un sistema literario más piramidal en el cual triunfan los que saben pues usar unos instrumentos de análisis de esos textos literarios, como es el comentario de texto, los que dominan esa terminología y los que bueno, pues acaban diciendo lo que han dicho los expertos, ¿no? Entonces, creo que es en ese sistema más piramidal, con lo vernáculo se rompería un poco y se tendrían que hacer comentarios de texto, claro que sí, ¿no? Pero también en otros momentos en los que, no sé, pues se pudiera estudiar, no sé, la lectura crítica leyendo pues 2 crónicas futbolísticas de 2 periódicos distintos, a ver, ¿no? Para analizar un poco, pues a ver el lenguaje, cómo es sensacionalista en esos periódicos y tal. Ahí conectarían muchos alumnos que no están conectando con la literatura y quizás esa conexión que facilitaría lo vernáculo, digo quizás, estoy diciendo, pues quizás beneficiaría también las relaciones en el aula y por lo tanto que estuvieran más predispuestos a participar en la lectura literaria, ¿no? La lectura literaria también yo creo que bueno, que se está intentando transformar un poco con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Sustituyendo ese comentario de texto que no permite la lectura desde la subjetividad, sustituyéndolo un poco por ejercicios con impacto social que se cuelgan en la red, con vídeos, interpretaciones de los alumnos sobre esos textos que leen. Y bueno, ahí también sale lo vernáculo y creo que están empezando a cambiar algunas cosas, ¿no? Pero esto te lo digo desde un trabajo que es solo descriptivo, ¿eh? O sea que no, igual si me oye un profesor, pues no oigo ahora. ¿Ya? Sí. Bueno, sí, es que realmente es muy difícil intentar cambiar todo eso, yo lo veo muy difícil. Pero bueno, también sigo viendo necesario leer esos tipos de textos porque te enriquece mucho el vocabulario y la lengua y yo creo que, pues eso, la única, a lo mejor, punto débil que se le podría ver a Arnau, en lo que no se le podría disculpar es en eso que muchas veces necesitas leer ese tipo de textos para enriquecer tu vocabulario y tu lenguaje y que seguramente lo que ha escrito en una notita tenga más sentido o esté mejor hilado si hubiera leído más cosas que yo creo que sí es así. Bueno, eso es algo que se puede cambiar en el discurso del profesor, ¿no? O sea, ¿por qué estudiar poesía? Bueno, porque me enviáis mensajes pseudo poéticos a vuestras chicas, ¿no? No sé, también eso puede ser un elemento de cambio, ¿no? Dar sentido a la literatura en otros parámetros, sí. ¿Oye? Pues nada, muchísimas gracias. A vosotras. Cristina, damos turno a otra pregunta más y si te parece cerramos la sesión. Muy bien. Hola Cristina, me llamo Hola. Juanita. También soy estudiante aquí en la Autónoma. Yo quería preguntarte, veo que las lecturas dominantes siguen siendo las mismas que hace 20 años. El Quijote, han hablado de La Casa de Bernardo de Alba. Creo que ha evolucionado mucho, no solo la forma de escribir, sino también el idioma. Es el que no hayan ido adaptando y cambiando las lecturas a cosas más contemporáneas, no influye en el que la distancia entre considerarse buen lector y no sea más grande. Perdón, no he entendido lo de considerarse más lector. Has hablado antes de que ellos mismos se consideran poco lectores. Sí. Pero leen realmente. Y tiene que ver con la lectura dominante, con lo que con las cosas que leen en el colegio. Entonces, si
si es difícil adaptar las lecturas vernáculas al contexto escolar porque son muy variopintas y sería muy complicado, ¿no sería más fácil adaptar las lecturas dominantes a textos más contemporáneos, aunque fueran con buena literatura, o sea, bien escritos? ¿No influiría eso? Ya. Claro, a ver, lo que pasa en las aulas es que, bueno, aún están dominadas por esa idea, por ese modelo didáctico historicista, ¿no? De enseñar la historia de la literatura, del análisis de los textos literarios muy meticuloso y tal, ¿no? Que buscan hacer pequeños críticos literarios en el aula, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas prácticas que son importantes porque son importantes en nuestra sociedad y que son las que al final se evalúan en los exámenes de selectividad y tal, pues se tienen que hacer, pero lo que veo es que de algún modo eclipsan otras formas de ser lector, ¿no? Otras formas de ser lector, otras formas de usar la literatura. Y bueno, yo creo que la pregunta, me he olvidado la pregunta. No me lo he apuntado. La pregunta era... Sí, que las prácticas dominantes están basadas en libros muy antiguos que tienen un idioma que está ya obsoleto, que eso no motiva mucho, creo. Claro. Y por eso está, digamos, dentro de ese enfoque más de historia de la literatura. Y sí, claro, pues muchos adolescentes lo que notan es que están alejados de la lengua de esos textos, ¿no? Entonces, claro, pues sí, tenemos opción también de hacer adaptaciones, ¿no? De adaptar los textos canónicos a su lenguaje, pero lo pueden hacer ellos también, ¿no? Lo pueden hacer ellos y después colgarlo en Internet, ¿no? O sea, pueden hacer ellos, por ejemplo, la adaptación con su lengua, con su tono y tal, y trabajar también cuestiones de registro, no sé. Bueno, yo creo que ahí falta un poco de imaginación pedagógica y, no sé, de pensar prácticas y de probarlo y ver qué pasa. Y ahí ya no sé nada. Ahí, en ese punto ya me quedo. Vale, pues muchas gracias. A vosotras. Bueno, Cristina, creo que tanto tú como nosotros tenemos que finalizar la sesión. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, porque la verdad es que el debate que suscita tu trabajo y la reflexión sobre él y las implicaciones que tiene, tanto a nivel de prácticas, tanto a nivel metodológico, epistemológico, es decir, tiene una cantidad de niveles de análisis que abrirían un compendio completo de sesiones. Seminario constante, todas las semanas. Si te prestas, no te preocupes que volveré a convocarte si te ha gustado la experiencia. No sé también un poco tu feedback a este respecto, si te ha gustado. Sí, de hecho lo que más lamento es que me he hablado más yo y no he podido, digamos... Pero, no te preocupes, ha estado estupendo. Muy bien, pero tengo 4 adolescentes, con lo cual si queréis otro día... Bueno, pues nada, seguiremos. Seguiremos. Muy bien. Bueno, pues creo que, mira, que quiere Marta despedirse. Sí, un momento que quiere despedirse Marta. Vale. Hola, Marta. Estaba controlando la sala. Un verdadero placer. Hemos disfrutado mucho. ¿Sí? Y además, a partir también de lo que habíamos visto que en clase se quedaba Arnau un poco lejos y hemos llegado a comprender mejor el sentido que daba en sus prácticas y a comprender un poco más esa distancia de lo vernáculo y lo dominante y formas posibles de comunicación. Seguiremos en contacto de todas maneras. Claro que sí. Muchas gracias a vosotros. Venga. Gracias, pues. Muy bien. Ahora mismo damos por finalizada la grabación, o sea, lo que dejaremos en YouTube.